día, Dios le bendiga. Él vive. Sí, claro que sí, el Señor vive. El Señor resucitó y algunos de nosotros también salimos de nuestras tumbas, ¿verdad? Para llegar a esta mañana, ¿verdad? Todavía no. Bueno, pues vamos a buscar en nuestras Biblias Levítico 23 y vamos a volver a leer lo que leímos la semana pasada acerca de las primicias, ¿verdad? Levítico 23. Y sí, qué alegría tener aquí a Carmen. Germán, ¿podrías buscarle una Biblia para Carmen, por favor? No puedo leer. Ah, ¿no? Ah, ok, entonces ella va a escuchar. Muy bien. Que no me he traído las gafas, por eso te lo digo. Ah, bueno, entonces ya, pero muy bien que estás, gloria a Dios. Sí. Y entonces, lo que sí podemos ponernos de pie, vamos en honor a la lectura, si no nos ponemos de pie en nuestros corazones. Sí. Levítico 23, 9 al 12, y dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Y eso fue lo que habíamos leído la semana pasada. Entonces vamos a seguir y vamos a ir ante la presencia del Señor en oración. Señor, te damos las gracias. No solamente por un día más, pero un día más que podamos disfrutar y saber que el dador de la vida, aunque murió, resucitó, Señor. Tú entregaste tu vida voluntariamente y la volviste a tomar. Y gracias porque en ti podemos confiar, Señor. Y gracias por darnos a todos nosotros como zombies, que a pesar de que teníamos vida física, estábamos muertos espiritualmente. Pero gracias porque tú nos has dado nueva vida en ti. Y Señor, eso será una vida abundante. En otras palabras, los que hemos puesto nuestra confianza en ti, tenemos vida eternamente y para siempre contigo. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando y ablandando a nuestros corazones, Señor, que están duros y necesitan, Señor, ser refrescados, renovados en ti. Gracias, mi Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y claro, hemos estado mirando las fiestas bíblicas en estas últimas semanas, ¿verdad? Hemos hablado acerca de la primera Pascua que encontramos en Éxodo 12, ¿verdad? Y hemos visto el peligro mortal de la levadura del pecado en nuestras vidas. ¿Se acuerdan cómo se llama la levadura en hebreo? Hametz, ¿verdad? Y si uno anda en esa vida, anda con jamás, ¿verdad? Entonces hay que sacarlo bien, ¿verdad? Ok, los que están enfermos lo pueden decir con mucho... No, mejor no vamos a entrar en eso. Pero lo bueno es que Él nos saca ese hametz, esa levadura de nuestras vidas. Amén. También el sacrificio del Cordero Pascual, vimos eso, tanto en la primera Pascua y luego en las Pascuas celebradas en memoria de los acontecimientos de la liberación de la esclavitud en Egipto. Y el viernes lo celebramos aquí, a pesar de que en realidad el día era el 5, lo celebramos el 7 de abril, ¿cierto? Y entonces lo disfrutamos un montón, celebramos la Pascua hebrea con todos los periquitos, ¿verdad? ¿Cuánto les encantó el wasabi? Esta vez sí que era potentísimo, ¿verdad? El wasabi que
que bueno, pues ahí sí que nos hizo lagrimear, bueno, pues como loco. Pero lo interesante es que la semana pasada empezamos a ver que en aquellas fiestas bíblicas estaban anunciando el sacrificio del Cordero perfecto que quita el pecado ¿de dónde? Del mundo, ¿verdad? No es solamente para una clase de gente, sino para todo el mundo. Y vimos cómo Jesús vino a la tierra y vivió entre el pueblo hebreo, y luego cómo fue arrestado y falsamente acusado de crímenes que él no cometió. ¿Verdad? Y vimos la importancia del sacrificio del holocausto del Cordero de 1 año para el sacrificio. Y eso era el sacrificio de la tarde. Y cómo Jesús murió al mismo tiempo que se degollaba aquel sacrificio. ¿Cierto? Y leímos acerca del velo del templo que se rompió en 2, de arriba hacia abajo, y que muchos que habían fallecido habían ¿qué? Resucitado. ¿Verdad? Es impresionante. Y hoy veremos el desenlace y la importancia de las fiestas bíblicas en anunciar la muerte y la resurrección de Jesús. Porque Él sí murió. No es que Él no murió. Porque hay personas que andan por ahí diciendo, no, es que Él se quedó ahí en la tumba, estaba así medio adormitado. No, Él murió. Muerto, muertito. No sé cuán muerto uno puede estar, pero, o sea, no respiraba. Nada, cero. Entonces, lo interesante es que ya el sacrificio perfecto de Jesús cumplió con pagar nuestra deuda que tenemos con Dios. O sea, Él mismo, Dios mismo, pagó nuestra deuda que teníamos con Él. ¿Y cuántas personas a quienes ustedes le han debido algo te han dicho, no te preocupes, yo te lo pago? Ok, hay mucho silencio, parece que no. Entonces, pero sí, el Señor sí. Amén. Y eso es algo que tenemos que recordar. Exacto. Imagínense. Y gracias por su misericordia, porque Él tenía todo el derecho en hormiguita, hormiguita. ¿Verdad? Pero no lo hizo así. No fue tan cruel como el pastor cuando era niño. Con las hormiguitas. No, mejor no hablo de eso, porque si no van a decir, uy, ese pastor sí, por eso el Señor me salvó. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, Él llevó sobre sí mismo todos los pecados de toda la humanidad. Todo lo que tenemos que hacer es ¿qué? Reconocer que Él cargó mis pecados y tus pecados con Él, o sea, sobre Él, ¿dónde? En la cruz. Él ya pagó todo eso. ¿O preferimos seguir viviendo como estuvimos antes de conocerlo? No. Espero que no. Espero que no. Pero Él lo pagó todo. Ya no hay necesidad de mandar a matar a animales inocentes por nuestros pecados. ¿Ok? Ahora, para aquellos sacrificios, siempre se degollaban a los corderos, ¿dónde? ¿En qué lado del altar? Al norte, ¿verdad? Al norte del altar, no al oeste del altar. Y uno dice, ¿qué importa si es al norte, al sur? Sí, porque el detalle es que hoy día hay 2 posibles lugares conocidos donde Jesús fue crucificado y luego sepultado allá en Jerusalén. El que se ha repetido por siglos es lo que se conoce por el Santo Sepulcro. Entonces, eso fue reconocido, por supuesto, por doña Helena, la madre del emperador romano. Entonces, claro, si doña Helena dice que ese es el sitio, ¿quién le va a decir que no?
¿verdad? Y ella dijo, ese es el sitio. Ok. Y lo que me da mucho pesar es aún cuántas personas que han sido despertados por el Evangelio de Cristo siguen repitiendo esa mentira. Y entonces hablan del Santo Sepulcro. El otro es uno que encontraron en el siglo XIX. Es conocida como la tumba en el jardín. Y en cuanto a la ubicación geográfica de donde existía el templo y por ende el altar donde se sacrificaban a los corderos, déjeme decirle que el Santo Sepulcro se encuentra al oeste del templo. Directo al oeste. O sea, no es que está así medio noroeste. No. Está directo al oeste del templo. Perdón, para ustedes, al oeste del templo. Y entonces la tumba en el jardín se encuentra justo al norte de donde se encontraba el templo de Dios. Y entonces, ahí Dios no hace nada a la ligera, hermanos. Cada detalle es importante, tanto para la crucifixión como para la resurrección al tercer día. Y ahora vamos a concentrarnos en el tiempo que el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba. Porque la semana pasada hablamos más acerca de la crucifixión misma, ¿cierto? O sea que estuvimos más hablando de eso, pero ahora vamos a dedicarnos a hablar de esos 3 días que él estuvo sepultado. Ahora, cada detalle es importante. Por eso vamos a ir al libro de Mateo, Mateo 27, el Evangelio de Mateo, Mateo 27, y vamos a leer los versículos 57 al 60. Mateo 27, 57 al 60. Mateo 27, 57 al 60. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Solamente para ponernos en la situación del momento, Jesús acaba de ser crucificado. Lo están bajando de la cruz. ¿Ok? Ya muerto, y sé que hay personas que creen que fue por la lanza de, ¿cómo es? El Longino, como se llame, que fue lo que mató al Señor. No, cuando él puso la lanza, lo que salió fue agua y sangre. O sea que no era solamente sangre lo que salió. Si Jesús todavía hubiese estado vivo, solamente saldría sangre, pero salió agua y sangre. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora estamos ahí en el versículo 57 de Mateo 27. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Versículo 58. Este fue a Pilato, o sea que tenía cierto estatus. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. No era de Turín. Versículo 60. Y lo puso en un sepulcro nuevo. Un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Claro, se tenían que ir. ¿Por qué? Porque iban a celebrar la Pascua, ¿cierto? Entonces, otro detalle acerca de la tumba la encontramos en Juan 19. Manténganse algo ahí en Mateo 27 porque volveremos. Pero Juan 19, versículos 41 y 42, vemos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. ¿Ok? Y en el huerto un sepulcro nuevo. ¿Será este? ¿Ok? En el cual aún no había sido puesto ninguno. Versículo 42. Allí pues
por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, ya sabemos que estaba donde Jesús muere y cerquita está el sepulcro nuevo. ¿Dónde? ¿Dónde está? En un huerto. Dice en un jardín, ¿verdad? En un huerto. Y cuando uno va a inspeccionar la tumba en el jardín, se puede ver donde posiblemente estuvo el lugar del monte de la calavera, porque se nota así como una especie de figura de calavera en la roca, en la piedra. Claro, hoy día ya no se ve tanto, pero antes se veía mucho más. Y entonces, y estaba muy cerca a esa tumba. Está a unos meros pasos. Y es la única tumba ahí. Y es la única tumba en un huerto o jardín. Y claro, uno puede decir, no, es que ellos han puesto ese jardín ahora. Bueno, sí, no estoy diciendo que todo eso sobrevivió todos esos años, no. Pero si encontraron, miraron debajo de todos los escombros y todo lo que estaba ahí, y encontraron, ¿cómo se llama eso? Una cisterna inmensa donde tenían agua. Además de eso, también encontraron un lugar antiguo de el procesar de las uvas y las olivas y todo eso, un lagar. O sea, que no es que, mira, se los inventaron. No, ha estado ahí por miles de años. ¿Ok? Entonces, sabemos que ahí existía un huerto. Hay evidencias claras de una cisterna profunda donde almacenaban el agua para el riego. También hay evidencias visibles de un lagar antiguo en aquel jardín, y esto es algo que no se encuentra en el lugar tradicional del Santo Sepulcro. No hay forma. Aquel jardín donde se encuentra la tumba en el jardín es claramente fuera de las murallas de la ciudad antigua de Jerusalén. Y les mencioné que estaba al norte del templo. Por si acaso, se me había pasado. Entonces, volvamos al tema que debemos resolver. ¿Cómo podemos saber que Jesús fue resucitado el tercer día si las fechas tradicionales no concuerdan con esto? ¿A qué me refiero? Bueno, al hecho que la tradición, ojo, la tradición dice que Jesús fue crucificado un viernes, muriendo justo antes de la primera tarde del sábado. Para ustedes que son matemáticos, pues yo con las mates no soy bueno. Pero lo interesante es imposible sacar 3 días en la tumba desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana. No se puede. Medias. ¿Se puede hacer eso, Juan Miguel? Es un poco imposible, ¿verdad? Sería un día y medio, ¿no? Exacto, se queda. O sea, ojo, si a ustedes le dicen que ustedes van a tener fiesta por 3 días y el trabajo te dice, no, tienes que salir, ponchar desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañanita y volver a trabajar, ustedes estarían contentos, dirían, sí, he disfrutado estos 3 días de fiesta. 2 días no saqué. No, ni sacaste ni 2. Ni sacaste, 1 día y medio, si acaso. 2 noches. Oh, sí, gracias, jefe. Estoy tan contento, eres tan generoso. ¿Cierto? Y no estoy hablando de Daniel porque sabemos que él está en el trabajo todo el tiempo. Aún aquí está trabajando. Entonces está delante de un ordenador todo el tiempo el pobre hombre. Pero estoy agradecido. ¿Ok? Pero lo interesante es que no, o sea, no hace lógica.
O está bien dejarlo así como está. Vamos a seguir con la tradición porque eso es lo que ellos saben, entonces vamos a seguir así. No. Entonces, Jesús murió justo el día 14, o sea, estoy hablando del 14 de Nisan, o en la forma antigua, el 14 de Aviv, ¿verdad? Pero estoy hablando del calendario hebreo, ¿ok? No estoy hablando del calendario nuestro de hoy día, no. Entonces, él murió justo el día 14, antes de la segunda tarde, porque todos necesitaban ir a sus casas, porque lo acabamos de leer, tenían que regresar a sus casas para hacer ¿qué? Para preparar y celebrar la Pascua, ¿cierto? Además, tenemos que recordar que se celebra al mismo tiempo los 7 días de los panes sin hametz, sin levadura, ¿verdad? Y después de la cena de la Pascua, a la mañana siguiente es ¿qué? Es día de reposo, de santa convocación. Y entonces, pero no necesariamente tiene que ser un día sábado, puede ser un martes. ¿Entienden? O sea, que no es necesariamente que cae sábado, pero es día de santa convocación o día de reposo. Y es curioso que a pesar de que era un día de reposo, los principales sacerdotes no estaban muy preocupados con lo que se tenía que cumplir en el templo, sino en otro lugar. Tenían su pensamiento y su mirada no en el templo, pero en otro sitio. Ese día de reposo. ¿Saben dónde era que ellos estaban pensando? Matar a Jesús. ¿Cómo? Matar a Jesús. Bueno, ya Jesús ya estaba muerto, pero tenían que hacer algo y vamos a mirarlo. Busquemos Mateo 27, 62 al 66. Mateo 27, 62 al 66. Pero antes quiero recordarles lo que leímos en el versículo 60, solamente para tenerlo ahí. Está hablando de José de Arimatea, que está poniendo el cuerpo del Señor, y lo puso en un sepulcro nuevo, ¿verdad? Que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Se fue, ya. ¿No le puso un candado? No, porque esa piedra es impresionante. Ok, había que rodar eso, o sea, tenía como una canaleta donde se rodaba esa piedra grande para cerrar la entrada a la tumba. Ok. Y ahí estaba José de Arimatea, Nicodemo y los otros discípulos. Y las mujeres estaban presentes para la sepultura de Jesús en la tumba nueva, justo después de su muerte en la cruz. Y vimos que lo cerraron al rodar una gran piedra a la entrada. Y no había manera de mover aquella piedra desde adentro del sepulcro. O sea, ya sabemos que no es que a Jesús le dio un poco de hambre y tenía que ir a... ¿Cómo se llama uno de esos sitios? El que estaba abierto ese día, a lo mejor un open court, que no sé si existen todavía. Bueno, entonces, si le daban hambrita, no, él estaba muerto. No había necesidad de que alguien saliera de la tumba. ¿Estamos entendiendo? Entonces no había esa puerta o sea, el pestillo no estaba en la parte de adentro. ¿Ok? Por si acaso. Entonces, para evitar si accidentalmente se rodara la piedra, pusieron una piedrita más pequeña para calzarla. O sea, para que no rodara hacia atrás, por si acaso. Pero ellos ponían una piedrita más chiquita solamente para que se quedara ahí en el lugar. Entonces, pero esto no era suficiente para el sumo sacerdote y sus secuaces. Ellos necesitaban estar seguros de que el muerto no pudiera salir.
Ahora vamos a leer, versículo 62, de ahí, de Mateo 27, dice, al día siguiente. ¿El día siguiente de qué? Bueno, al día siguiente después de que Jesús murió, o sea, ya es día de reposo, ¿cierto? O día de santa convocación. Dice al día siguiente, que es después de la preparación, claro, se está refiriendo a la preparación de la Pascua, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y notaron bien que ahí dice al día siguiente, que es después de la preparación. Vemos que se tuvieron que reunir los líderes religiosos con Pilato, pero al día siguiente no era santa convocación. O sea, no era un día para estar haciendo trabajos, ni tampoco negocios. Nada. Era para dedicárselo ¿a quién? Al Señor. Ok. Teniendo eso en mente, seguimos. Versículo 63. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún por supuesto, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Entonces aquí vemos claramente que entre la crucifixión y la resurrección todavía existía unos días de por medio. ¿Cierto? Y bueno, ahí vemos el versículo 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, ahí lo sellaron, me imagino, con un poquito de, qué sé yo, cemento. Eran italianos, ¿verdad? Entonces pusieron cemento ahí. Y entonces lo aseguraron para estar seguro y todo lo demás. Y aquí vemos claramente que Poncio Pilato, queriendo mantener la paz con los líderes religiosos de Jerusalén, les concedió una guardia de soldados romanos que sellara la piedra para que nadie pudiera abrir tal puerta a la tumba nueva. Y también tuvieron que guardar una tumba. Ser guardia una tumba. Para que nadie tuviera la osadía de entrar y robar el cuerpo del muerto y decir que había resucitado. ¿Estamos entendiendo por dónde van los tiros? ¿Estás conmigo, Pierre? Sí, ok, muy bien. Perfecto. Entonces, quiero que pensemos algo por algunos momentos. ¿Qué hace la vida de Jesús distinto a los demás líderes religiosos o profetas de la historia humana? Vamos a volver a Mateo 27. Todavía mantengan algo ahí. Pero quiero que me acompañen por unos momentos al libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos sabemos que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos, ¿verdad? Hechos, capítulo 17, los versículos 22 al 34, que no los vamos a leer todos. Solamente quiero que los tengan y que puedan leerlos en sus casas, no hay ningún problema, no en este momento, pero ya después. Pero Hechos 17, 22 al 34. Y los llevo a este pasaje para que los leen en la casa. Pero este evento que quiero hacerles ver ocurrió posiblemente más de 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Ok? Que esto no fue que pasó al día siguiente. ¿Ok?
Entonces, fijémonos que encontramos al apóstol Pablo, que él está en la ciudad griega de Atenas. Y mientras que él estaba caminando por el centro de la ciudad, viendo a todos los edificios y altares dedicados a los dioses griegos, sus ojos fueron sorprendidos al ver un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Ok? Y luego Pablo fue invitado, imagínense, a hablar en el lugar donde se presentaban todos los filósofos, donde había hablado Aristóteles y un montón de otros, Sócrates y otros ates y qué sé yo. Entonces ahí es donde habló Pablo. Y el apóstol empezó a mencionar acerca de este Dios no conocido. Y refiriéndose que se trataba del Dios quien lo creó todo. Y para los oyentes, Pablo los tenía, interesados en este Dios del cual él les estaba predicando. Y ojo, todo iba bien. Todo iba bien, aun cuando hablaba en contra de los ídolos. O sea que cuando él empezó a hablar en contra de los ídolos y todo no buscaron piedras para arrojárselos, no. Y que se necesitaba arrepentir de los pecados, también lo recibieron, imagínense. O sea, no se alteraron, no dijeron nada. Pero cuando Pablo llegó, y lo encontramos ahí en el versículo 31, y dijo, ahí viene el asunto: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. No había ningún problema hasta ahí. Pero dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ya no me gusta. Ahí lo dice, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. En otra ocasión venga y háblanos de tus fábulas. Imagínense los que se inventaron tantas fábulas, están diciendo, bueno, ok. Entonces, lo que los griegos de la ciudad de Atenas no podían soportar fue la resurrección de los muertos. Eso fue lo que les voló la cabeza. De igual manera, aquella mañana, después de celebrar la Pascua, ante la tumba de Jesús, los romanos debieron estar burlándose de los líderes judíos que estaban paranoicos de que un muerto resucitara. ¿Estamos entendiendo? Y escribe Lucas que los sacerdotes tampoco creían en la resurrección. No. Ni los propios los que estaban ahí supuestamente adorando y llevando al pueblo a adorar a Dios, no creían en la resurrección. Se los leeré, Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Y la mayoría de los saduceos eran personas que eran del sacerdocio. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Con razón no les costaba nada tener en el templo un mercado, porque no creían en nada de eso. Pero dice, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea que el pueblo de Israel estaba dividido. Algunos sí creían en la resurrección, algunos sí creían en los ángeles, algunos sí creían en el Espíritu, pero los que debieron haber creído no creyeron, y eso eran los sacerdotes. Entonces, además, estos eran guardias romanos de las legiones y todo ese asunto, y entonces para ellos también era
¿Cómo van a...? Esta gente está loca, o sea, y van a pensar de que los discípulos vendrán y se llevarán el cuerpo. ¡Ojo! Ya hemos visto uno de estos. Y no sabe ni cómo matar a la gente, solamente sabe cómo cortarle la oreja a alguien. ¿Verdad? O sea que, de que ellos vendrán y no hay forma. Entonces, tranquilos que ya estoy terminando. Me faltan 2 páginas. Aún con todos los milagros que Jesús hizo durante su ministerio, ninguno pudo creer que esto iba a suceder. Ellos habían visto los milagros. Pero leemos, ahora sí vamos a Mateo, nuevamente, Mateo 28. Mateo 28, versículo 1. Dice, pasado el día de reposo, ya no está hablando del día de Santa Convocación, ahora está hablando de sábado. ¿Ok? Entonces, día de reposo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Todos? Domingo. ¿Verdad? Dice que vinieron María Magdalena y la otra María, porque habían tantas. ¿Verdad? A ver el sepulcro. Y ojo, no estamos hablando ni de todas las Marías que encontramos aquí en España. Hasta mi mamá se llama María, imagínense. Ruth María, imagínense. Entonces, María hay por todos lados. Pero vemos aquí, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, porque sabía dónde había sido sepultado el Señor. Y lo vieron. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. En otras palabras, ya pasó el sábado y ya era el domingo por la mañana. Sigamos leyendo los versículos 2 al 4. Y hubo un gran ¿qué? Terremoto. Cuando han habido temblores, ¿ustedes se acuerdan de esos días? Yo creo que sí. ¿Verdad? Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, ese sí que era Flash. ¿Verdad? O Thor. Y su vestido blanco como la nieve. O sea, ni Ariel. ¿Ok? Versículo 4. Y de miedo de él, los guardas, estos hombres legionarios que eran tan, yo con cualquier cosa, dice, temblaron y se quedaron como muertos. ¿Verdad? Y aquí tenemos que hacer hincapié, hay que hincar el pie en que los discípulos no vinieron a llevarse el cuerpo de Jesús. ¿Cuántos de los discípulos llegaron esa mañana de lo que acabamos de leer? Las mujeres, imagínense. Solamente las mujeres. Ajá. Entonces, todos ustedes los machistas, no estoy hablando a favor ni del machismo ni del feminismo, ¿ok? Pero mira, las doñas son las que son las valientes. Pero ellas estaban diciendo, ¿y cómo vamos a mover la piedra? O sea que no, si ustedes creen que ellas van a llevarse el cuerpo, imposible, porque están hablando de la piedra. Entonces, vemos que ellos llegan y podemos ver que hubo un gran terremoto. Un gran terremoto. Solo Dios haría que su creación sintiera su poder y gran gloria. Los guardias quedaron como muertos.
Y en menos de una semana, la ciudad de Jerusalén experimentó 2 terremotos. ¿Cierto? Es que lamentablemente leemos estos pasajes y no nos fijamos de todo lo que está ocurriendo. Y ahí está. Porque tenemos que recordar que el primer terremoto ocurrió la tarde que Jesús entregó su espíritu en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Y el segundo terremoto ocurrió en la mañana del día que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿No creen ustedes que eso sería algo que traería un poquito de asombro? O por lo menos uno empezaría a pensar. O no, o a lo mejor andamos como borregos y nos da igual. ¿Verdad? Pero por la mañana del domingo, cuando el sumo sacerdote salía para mecer la gavilla, ¿se acuerdan lo que habíamos leído en Levítico? Si no se acuerdan, vamos a volver, Levítico 23, mantengan algo ahí en Mateo 28, porque vamos a estar ahí, Levítico 23. Versículos 11 y 12, porque ya explicamos mucho el 9 y 10 la semana pasada, pero el 11 y 12 dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Día de reposo, sábado. Día siguiente, domingo. Tienes que mecer la gavilla, pero mecerla. O sea, no es hacerle un bolerito, no, hay que hacer un merengue. ¿Verdad? Hay que mecerlo. Entonces, y el versículo 12, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofrecerás un cordero de 1 año sin defecto. ¿En qué? En holocausto a Jehová. ¿En qué lugar tenía que hacerlo el sacerdote? Al norte del altar. Y además de mecer esa gavilla, pero meciéndola por todos lados del templo. O sea, en las inmediaciones del templo. Había que mecerlo. Pero darle duro. Bueno, ustedes entienden. Entonces, recordemos que esto ocurría al norte del altar del sacrificio. El sacerdote mecía la gavilla del primer fruto del centeno. Y luego degollaba el cordero y lo preparaba para el holocausto. Y qué interesante que Jesús es considerado el primer fruto o la primicia de todos los que serán resucitados y transformados. La tierra fue mecida y salió el primer fruto. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo el asunto, hermanos? Es que es algo impresionante. Cuando yo lo estaba leyendo y oye, ¿verdad? O sea, cuando lo estaba meciendo es que lo estaba jamaqueando como loco, como una bandera. ¿Verdad? Bueno, yo no sé, yo estaba ahí. Pero me imagino cuando hubo el terremoto, mientras que yo no me acuerdo de haberlo mecido así el año pasado. Entonces, la tierra fue mecida y salió el primer fruto. Y Pablo lo describe de esta manera en 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha sido resucitado o ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, sos hombre, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Amén. Pero mira el 23, y esto es muy importante. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Todavía estamos dormidos. Yeshua fue sepultado y luego al tercer día fue resucitado. Y hay algo que ocurrió con los soldados romanos y afectó el curso de la historia del Evangelio. Leamos Mateo 28. Y claro, comienza el versículo hablando de las doñas, de todas las Marías que estuvieron ahí, que se fueron. Pero después dice en 11b, he aquí, Mateo 28, 11b, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron ¿qué? Mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Hermanos, los principales sacerdotes, sabiendo lo que habían oído, y lo que ellos mismos habían visto, porque ellos sintieron el jamaqueo del terremoto, no solamente eso, pero hubo una luz brillante, porque dice que era como un relámpago, y ellos estaban mirando al norte, ¿y dónde estaba la tumba en el jardín? Al norte. Algo pasó. Hermanos, ellos no estaban acostumbrados a ver las cosas por películas, ni nada de eso, ni todo. No, cuando ellos veían estas cosas, esto los espantaban, hermanos. Nosotros vemos eso, ay no, eso ya parece algo de Spielberg. Ah, no, de JJ Abrams, o de cualquiera de estos directores de cine. No, este es el mejor director que haya existido. No era una película. Y entonces, ellos mismos lo habían visto. ¿Y qué hicieron? Les pagaron a los guardias un buen dinero para mentir diciendo que ellos se habían dormido en sus puestos. Estos eran de la legión. ¿Ustedes creen que ellos, estos soldados romanos, que habían derrotado a todos los ejércitos alrededor del mar Mediterráneo, dirían: ay, me quedé dormido? Porque ellos sabían que era lo que le venía si se quedan dormidos. Y ojo, que todos se quedarán dormidos. Qué casualidad. Les costaría la vida. Ellos ni esperarían que tuviesen un juicio. No, ahí mismo sacan el gladius y listo el pollo. Sí, soldado el pincho. Entonces, versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Oh, qué interesante. Y me pregunto, una pregunta, don Manuel. A ver, si la persuasión que le darían al gobernador sería por medio de sobornos. Y ojo, no es fácil pagar cuando el dinero es de otro.
¿Ah? Oh, no, toma. Mira el 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y es cierto, hasta el día de hoy se sigue hablando esta mentira. Déjame decirles que durante todos esos días, imagínense, primero con Judas, después con los soldados, después con Poncio Pilato y Herodes y los otros más, los tesoros del templo sufrieron mucho en esos días. Gracias a Dios que Mónica no era la tesorera, porque chacho, diría, ay. Entonces, hermanos, cuando el diablo quiere meter la pezuña, Jehová ya va a la delantera. ¿Cómo lo sabemos? Él ya lo había hecho. ¿Se acuerdan de que varias personas resucitaron al día que Jesús falleció en la cruz? Mateo 27, 52 y 53, se les refresco la memoria. Y se abrieron los sepulcros y muchos, ¿cuántos? Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Se acuerdan del tío Pepo? Molestosísimo. Ay, volvió a resucitar. Es que él predicaba siempre. Entonces, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros. ¿Cuándo? Después de ¿qué? De la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, y ustedes dirían, ay, pero ¿cómo es que se quedaron ahí en las tumbas durante esos 3 días? ¿Qué habrán hecho? Y ay, ojo, ¿quién es el que los resucitó? Dios mismo. ¿No creen ustedes que Dios les puede dar aunque sea un poco de maná? O algo, o como Eliseo, el hombre de acción, que llegaron los cuervos y le traían comida. ¿No creen ustedes que el Señor las pudo suplir sus necesidades ahí? Claro que sí. Eso y aún más. Y me imagino que tenían una fiesta ahí montada. ¡Ay, resucité! Ok. Entonces, vemos que muchos resucitaron. Ojo, pero no fueron transformados en los cuerpos glorificados. ¿Ok? Que lo tengamos bien claro. Porque luego ellos volverían a fallecer, así como lo hizo Lázaro y otros tantos quienes Jesús había resucitado durante su ministerio. ¿Cierto? Y acabamos de leer en 1 Corintios 15, 23 que Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que Jesús era el primero en ser transformado. Con su cuerpo glorificado. Y lo que me gusta es que, claro, después fue a ver los discípulos y todo. Y, claro, el menú no me llama mucho la atención, miel con pescado, pero bueno, si eso es lo que hay que comerlo, ¿verdad? Eso ya sabes que el estómago de Jesús era glorificado, porque puede meterle cualquier cosa y tranquilo. Entonces, pero hermanos, Yeshua viene otra vez. Amén. Él vino la primera vez naciendo como un ser humano para vivir entre nosotros, pero sin pecado. Y pasó alrededor de unos 3 a 3 años y medio predicando, haciendo milagros, ¿verdad? Sanidades, reprendiendo demonios y resucitando a los muertos, cumpliendo así lo que los profetas hablaron de él.
¿Y cuál fue su pago? Fue traicionado, arrestado, negado, enjuiciado, burlado, abusado, despreciado, golpeado, latigado y crucificado hasta morir, sepultado, porque yo soy pecador. Yo lo mandé a la cruz. Yo hice todas esas cosas. Entonces, si quieren culpar a alguien, cúlpenme a mí. Pero yo también les culpo a ustedes. A todos nosotros. Él fue por nosotros. Fue sepultado y resucitó el tercer día. Él vive. Amén. Y Pablo nos recuerda en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y no hay otra manera de obtener el perdón y la vida eterna que solo Dios Padre nos da por medio del sacrificio y la resurrección de Jesús, Dios Hijo, para que podamos disfrutar el regalo del Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas ahora. No hay otra manera. Jesús vino una primera vez, volverá una segunda vez, primero en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, así como lo describe el maestro en Lucas 17, 34 al 36. Se los leo. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Pero el detalle es, aquí vemos que podría ser para algunos en la noche, para otros en la mañana y otros en la tarde. Pero todo al mismo tiempo. Porque la tierra es, ¿qué? Redonda o ovalada o ¿cómo es que se llama? Huevoide o qué sé yo. Yo nunca lo he visto desde afuera, entonces no sé. Para algunos dicen que todavía está plana, pero bueno. Okay. No creen en la palabra definitivamente. Pero lo interesante es que eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Y Pablo le da más detalles a lo que dijo el Señor. En 1 de Tesalonicenses 4, 14 al 17 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿lo creemos? Sí. Amén. Amén. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces todos los que se han dormido aquí durante la predicación, gloria a Dios, el Señor viene por ustedes. Amén, gloria a Dios. Y entonces, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y claro, cuando se está refiriendo a dormir, no es solamente los que se durmieron en la congregación, sino los que en realidad murieron, han fallecido durante estos 2000 años, ¿verdad? Entonces, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No dice que llegará a la tierra en ese momento, pero descenderá del cielo, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se acuerdan de que cuando vino el ángel como un rayo, ¡pum!, ¿verdad? Y hizo todo ese terremoto. ¿Se imaginan que algo así pase? Y todas esas tumbas. Imagínense de todos los muertos que estuvieron en el Titanic. Bueno, ya no, pero o sea, o en todas estas cosas, o que se lo ha comido un tiburón, lo parta por el medio y ¡chum!, sale volando. Hermanos, eso va a ser impresionante. Claro, yo no sé si va a pasar así, pero
tengo un poquito de imaginación. Y entonces, Bastante. sí, ya se me está bajando el azúcar, ya estoy hablando. Bastante. Entonces, pero lo interesante es que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, no siempre en el aire. ¿Ok? Por si acaso, cuando yo era niño yo leía eso y pensaba, siempre estaré en el aire. Aunque mi hermano siempre decía que siempre yo estuve en el aire, pero bueno, esa es otra cosa para otro día. Pero lo interesante es que lo veremos cara a cara y viviremos con Cristo Jesús para el resto de la eternidad. Y durante la tribulación y la gran tribulación estaremos viviendo con Él, celebrando las bodas del Cordero. Amén. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Amén. Amén. Y luego vendremos. Pero si vamos a estar con Él, claro. Vamos a estar con Él siempre. Donde quiera que Él va, nosotros vamos así, pegados como un chicle. Con Él vamos. Luego vendremos con Jesús para reinar desde Jerusalén por 1000 años. Le estoy dando el resumen, ojo. Después pueden buscarlo por toda la Biblia y lo van a encontrar. Y de ahí el juicio del gran trono blanco, que nosotros seremos espectadores. Y veremos a todos los que desearon seguir sus propias ideas acerca de Dios y no seguir a su palabra, ser enjuiciados y enviados al lago de fuego por el resto de la eternidad. Entonces, gozaremos, no de que les pase eso, no, pero gozaremos de la tierra nueva y de los cielos nuevos con Yeshua para siempre. Amén. Amén. Y todo lo que me viene a la mente es decir, Hosana, sálvanos hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Sálvanos hoy. Y si tú crees que tú puedes seguir viviendo como te da la gana, o tú dices que Dios y yo tenemos un acuerdo, te estás mintiendo. No hay acuerdo. El único acuerdo es lo que dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Punto. No importa cuántos Budas, cuántos Alá, cuántos Marías, cuántas... No. Yeshua, el Mesías, Jesús. es el único. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, es el único. No hay otro. No hay otra. Tienes que confiar en Él y en Él solamente. Amén. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, venir ante Él, reconocer que somos pecadores y que Él, solo Él, pagó todo el precio por ti y por mí. Y es la única manera que llegaremos a tener vida y vida en abundancia. Y no estoy hablando de la abundancia de los de la prosperidad, porque ellos también están fuera de foco, completamente. Se creen dioses, imagínense. Entonces no. Solamente hay un solo Dios, un solo mediador. Jesucristo es el mediador. No hay otro. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, porque tú resucitaste. Señor, tú vives. Y lo sabemos, porque tú vives en nosotros.
Tú dices que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, tenemos una relación contigo, no una religión, una relación. Y cuando uno tiene una relación, Señor, sabemos que eso significa que yo no puedo vivir para destruir mi relación contigo. Nosotros no nos casamos con una persona para vivir destruyendo sus vidas. No, queremos ser de mucho amor y regocijo para esas vidas, Señor. Y así queremos vivir conforme a lo que tú quieres, no a lo que nosotros queremos. Tenemos que entregarte a ti todo y dejar que tú, Señor, seas el que nos dé, Señor, las añadiduras. No buscar las añadiduras primero, sino buscarte a ti y luego vendrán las añadiduras. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque vives, Señor, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, para nuestros amigos y hermanos en el YouTube, ¡el Señor vive! Dios le bendiga. Hasta la próxima.